Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del célebre Nostradamus. Sus enigmáticos escritos han fascinado al mundo durante siglos, prediciendo desastres, conflictos y grandes cambios en la humanidad. Ahora en pleno 2025, muchas de sus visiones parecen más actuales que nunca. ¿Estamos viviendo el futuro que él advirtió o solo viendo patrones en el caos? Quédate hasta el final, porque hoy exploraremos la vida y predicciones de Nostradamus y lo que podrían significar para nuestro mundo. Algunos lo consideran un clarividente y un adivino genial. Otros creen que fue un embaucador y un charlatán. Para muchos, es el predecesor de Herbert Wells y Arthur Clarke, y el primer visionario apocalíptico. Pero fuese lo que fuese, resulta imposible negar que Michel Nostradamus, médico y profeta, ha tenido una gran influencia en la civilización europea y en la historia de la predicción del futuro. El 24 de diciembre del año 1503, en la región de Provenza, Francia, nació un niño en el seno de una familia de tradición médica y científica. Su nombre era Michel de Notre Dame. Su familia, de origen judío, se vio obligada a convertirse al catolicismo a raíz de la persecución religiosa que se extendió por Europa en esa época. A pesar de ello, su formación incluía conocimientos tanto de la cultura judía como de las tradiciones cristianas, lo que influenció su pensamiento y su obra posterior. A los 18 años, Michel ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, donde obtuvo su licenciatura y posteriormente el título de doctor. Su pasión por la medicina y el conocimiento lo llevaron a viajar por diversas regiones de Francia, aplicando tratamientos innovadores y enfrentando enfermedades devastadoras como la peste. Durante un tiempo, su reputación como médico creció. Al casarse, se estableció en Agen, donde formó una familia y tuvo 2 hijos. Sin embargo, en 1538, la tragedia golpeó su vida. Una epidemia de peste azotó la región, y a pesar de sus esfuerzos, perdió a su esposa e hijos. La gente dejó de confiar en él, cuestionándolo por no haber podido salvar a su propia familia. Como si fuera poco, fue llamado por la Inquisición para rendir cuentas sobre algunas de sus prácticas y creencias. Devastado, Michel de Notre Dame inició un periplo que duraría 6 años. Recorrió Italia, el norte de África y Palestina, ampliando sus conocimientos y ayudando a los necesitados. En su regreso a Francia, en 1546, luchó contra una nueva epidemia de peste en Marsella y posteriormente en Aix-en-Provence. Su método, basado en la higiene y el uso de plantas medicinales, tuvo un impacto significativo. Se dice que, en lugar de las sangrías comunes de la época, empleó una forma temprana de fitoterapia con ungüentos de clavos y pétalos de rosa, lo que ayudó a salvar cientos de vidas. Su prestigio como médico se recuperó, y el Parlamento de Aix le otorgó una pensión vitalicia en agradecimiento a su labor. En 1547, Michel Nostradamus se estableció en Salon de Provence, donde contrajo matrimonio por segunda vez y llevó una vida más estable. No obstante, en la privacidad de su estudio, comenzó a experimentar inquietantes visiones. Estaba convencido de que estas no eran simples alucinaciones, sino revelaciones sobre el futuro. En 1551 decidió publicar sus predicciones en forma de almanaque astrológico, una práctica común en esa época. Fue entonces cuando comenzó a usar el nombre con el que se haría famoso, Nostradamus. En 1555, publicó su obra maestra, Las Centurias, una colección de profecías escritas en cuartetas enigmáticas y de difícil interpretación. A pesar de su lenguaje críptico,
La obra se convirtió en un éxito de ventas y comenzó a llamar la atención de figuras importantes de la época. Uno de los eventos que consolidó su reputación como profeta fue la supuesta predicción de la muerte del rey Enrique II de Francia. En una de sus cuartetas, Nostradamus escribió: «El león joven al viejo vencerá, en campo de batalla en duelo singular. En su jaula de oro, los ojos le perforará. 2 heridas, en una muerte cruel tendrá 4 años más tarde». En 1559, durante un torneo, el rey Enrique II fue herido mortalmente cuando la lanza de su oponente penetró su casco dorado y le perforó un ojo. 4 días después, falleció. La coincidencia impactó a toda Europa y cimentó la fama de Nostradamus. A raíz de esto, la reina Catalina de Médici, gran aficionada a las artes ocultas, lo convocó a la corte para consultarlo sobre el futuro de sus hijos. Aunque aceptó la invitación, no permaneció mucho tiempo, ya que las intrigas y supersticiones de la nobleza lo hicieron huir. Durante sus últimos años, Nostradamus se retiró a Salón de Provence, donde continuó escribiendo y atendiendo a pacientes. Se dice que trabajaba de noche, dormía pocas horas y pasaba largas jornadas en ayuno y meditación. Financió obras de infraestructura, como la construcción de un canal que transformó la llanura de Crau en tierras cultivables. No obstante, también fue objeto de críticas y acusaciones, siendo tildado de hereje y de estar en contacto con el demonio. El 2 de julio de 1566, a las 3 de la madrugada, Nostradamus falleció. Días antes de su muerte, había tachado ese día en su calendario. A lo largo de los siglos, sus escritos han sido interpretados y reinterpretados una y otra vez. Se le atribuyen predicciones sobre la Revolución Francesa, Napoleón, Hitler, la Revolución de Octubre y hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001. El poeta Goethe se inspiró en él para su obra Fausto, y numerosos estudios han intentado desentrañar el verdadero significado de sus profecías. Sin embargo, la realidad es que ninguna de sus visiones ha sido descifrada antes de que los eventos ocurran, lo que deja en duda su verdadera capacidad predictiva. ¿Fue Nostradamus un genio con un don extraordinario, o simplemente un hombre astuto que supo jugar con las palabras y la credulidad de la gente? ¿Un demonio embaucador o un mensajero de Dios? Eso nunca lo sabremos. Una de sus profecías fue el gran incendio de Londres. De acuerdo a las cuartetas de Nostradamus, la sangre de los justos era demandada de Londres. En el año 66 quemada por el fuego. Ocurrió más o menos así. Que refieren al surgimiento de Napoleón Bonaparte. Además de mencionar el encarcelamiento de los papas Pío VI y Pío VII. Adolf Hitler tampoco se libró de las profecías de Nostradamus, ya que todos sabemos quién fue Hitler y cuál es su lugar en la historia de la humanidad. En los versos de Nostradamus encontramos referencias a una bestia nacida en la pobreza. Nostradamus predijo la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más impactante de la historia, con más de 60 millones de muertes. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cerca de las puertas y entre las ciudades. 2 azotes como nunca fueron vistos. También predijo los asesinatos de los hermanos Kennedy. Unos versos de Nostradamus señalan que el gran hombre será golpeado por un rayón el día, en referencia al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Pero además señala otro caerá en la noche. El 11 de septiembre también lo dejó escrito. Y ahora vamos con las predicciones más sonadas para este 2025.
son las siguientes. Número 1. El gigante rojo y el cambio global. En una de sus profecías más debatidas, Nostradamus menciona la aparición de un gigante rojo que surcará los cielos y alterará el destino de la humanidad. ¿Qué significado podría tener esta visión? Algunos especialistas sugieren que podría hacer referencia a un cometa o asteroide que se aproxime peligrosamente a la Tierra. De hecho, la NASA ya ha alertado sobre varios objetos celestes que pasarán cerca de nuestro planeta en los próximos años. Sin embargo, ¿y si este gigante rojo no debe interpretarse de manera literal? Podría tratarse de una metáfora que simboliza un evento o una nación influyente. Algunos teóricos lo asocian con China, una potencia emergente que desafía el equilibrio global. ¿Acaso Nostradamus predijo un conflicto internacional en el que una nación como esta desempeñe un papel crucial? ¿Qué piensas tú? ¿Es una advertencia del cosmos o una reflexión sobre nuestra situación política actual? Número 2. Inteligencia superior que causa un conflicto. Otra de las profecías más intrigantes de Nostradamus menciona la aparición de una inteligencia superior que desencadenará un conflicto a escala global. ¿A qué podría hacer referencia? Muchos creen que se trata de un avance tecnológico que terminará fuera de nuestro control, una idea que resulta cada vez más plausible en el mundo actual. La inteligencia artificial ya ha evolucionado rápidamente, desde asistentes virtuales hasta sistemas autónomos de combate. Aunque esta tecnología está revolucionando nuestra forma de vida, también representa riesgos significativos. En 2025, la IA podría convertirse en un factor clave de tensión entre naciones, ya sea mediante ciberataques, manipulación de información o incluso enfrentamientos armados provocados por su desarrollo descontrolado. Nostradamus solía expresarse en metáforas, por lo que esta inteligencia superior podría no referirse a una entidad extraterrestre o divina, sino a nuestra propia creación tecnológica. ¿Se convertirá la IA en nuestra mayor aliada o en la mayor amenaza para la humanidad? Número 3. Un líder político reelegido y un cambio mundial. En sus profecías, Nostradamus menciona a un líder que volverá al poder y provocará un cambio profundo en el mundo. Según algunos intérpretes, esta figura podría ser alguien ya conocido. Por ejemplo, Donald Trump ha sido reelegido como presidente y está a punto de asumir un segundo mandato. Al igual que en su primera gestión, ha hecho declaraciones que generan incertidumbre y preocupación en muchas personas. De hecho, algunos lo han llegado a identificar con el llamado anticristo. Con menos de un mes para su regreso al poder, las expectativas y temores crecen. Otro caso es el de Vladimir Putin, quien ha prolongado su liderazgo en Rusia en un contexto de conflictos y tensiones internacionales. ¿Podría alguno de ellos ser el líder al que Nostradamus se refería? La reelección de un dirigente polémico puede traer consigo consecuencias impredecibles, desde crisis internas hasta enfrentamientos globales. La historia ha demostrado que un solo líder puede cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Estamos presenciando el comienzo de una nueva etapa política o simplemente repitiendo los errores del pasado? Número 4. La muerte de un papa y Pedro el Romano. Una de las profecías más conocidas de Nostradamus menciona la muerte de un papa y la llegada de su sucesor, llamado Pedro el Romano. Según algunas interpretaciones, este nuevo pontífice marcaría el inicio de un periodo de crisis y tribulación. El Papa Francisco, debido a su avanzada edad y estado de salud, ha expresado en varias ocasiones la posibilidad de renunciar. Si algo llegara a ocurrir en 2025, ¿podría su sucesor encajar en las predicciones de Nostradamus y San Malaquías, quien también habló de un último papa antes del fin de los tiempos? ¿Será 2025 el año en que la Iglesia enfrente uno de sus mayores desafíos?
Número 5. Desastres naturales y el cambio climático. Nostradamus habló de desastres de gran magnitud, como inundaciones, terremotos y condiciones climáticas extremas. Sus profecías parecen estar en sintonía con los acontecimientos actuales. Los incendios forestales, los huracanes y las temperaturas sin precedentes ya están generando un impacto devastador en el planeta. Algunos expertos advierten que, en 2025, podríamos acercarnos a un punto crítico e irreversible en la crisis climática. Las advertencias de Nostradamus podrían interpretarse como un llamado a la acción para cambiar nuestro curso antes de que sea demasiado tarde. Número 6. Los eclipses lunares de 2025. Nostradamus también hizo referencia en sus cuartetas a fenómenos en el cielo que marcarían grandes cambios. En 2025, se producirán dos eclipses lunares importantes, uno en marzo y otro en septiembre. Para Nostradamus, las alteraciones en la luna y el sol eran señales de transformaciones significativas en la humanidad. El eclipse total de marzo, conocido como luna de sangre, es visto por algunos como un presagio de caos, conflictos y cambios profundos. Por otro lado, el eclipse parcial de septiembre podría simbolizar una etapa de transición, como si el mundo estuviera en un punto intermedio entre la destrucción y la renovación. Es posible que Nostradamus interpretara estos eventos astronómicos como advertencias sobre sucesos trascendentales. ¿Serán estos eclipses la manifestación de sus predicciones o simplemente estamos dando demasiado significado a estos fenómenos celestes? Después de analizar algunas de las profecías más conocidas de Nostradamus, me doy cuenta de que, a pesar del paso del tiempo, seguimos recurriendo al pasado en busca de respuestas para comprender nuestro futuro. ¿Estamos realmente destinados a experimentar lo que él anticipó, o sus palabras reflejan nuestros propios miedos y aspiraciones? En un mundo lleno de incertidumbre, los eclipses, los conflictos y las crisis globales no solo deben verse como advertencias, sino también como oportunidades de cambio. Quizás Nostradamus no intentaba infundir temor, sino motivarnos a actuar antes de que sea demasiado tarde. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.